Bienvenidos amigos a una nueva clase de física de las radiaciones y dosimetría. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos conceptos dosimétricos. La dosis es lo más importante de este curso, comprender lo que significa. La dosis está relacionada con el daño que se inflige a un tejido. Un tejido está compuesto por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos. Si es que ionizamos un átomo, pues cambia la naturaleza de la molécula, se puede desarmar y si se desarma, se malogra la célula y por lo tanto crea un daño a la vida. Pero por esa razón es que es importantísima la ionización. La ionización es el que inicia la cadena de daño a la célula. Y la dosis entonces va a depender de la cantidad de átomos ionizados. Vamos a ver cómo llegamos a esto. En primer lugar, hay que definir dos tipos de radiación. La radiación no ionizante, que en cierta manera no hace daño, no destruye, y la radiación ionizante, que es la que efectivamente va a producir algún problema en los tejidos. Ahora bien, la radiación ionizante puede ser de manera directamente ionizante, se refiere a las partículas cargadas, porque las partículas cargadas interactúan con los electrones que giran alrededor del núcleo. Si se interactúan, los pueden expulsar, por ejemplo. Por esa razón se llaman directamente ionizantes. Pero también hay radiación indirectamente ionizante. Esta tiene la particularidad de producir de repente una sola ionización y expulsar electrones, por ejemplo, y estos sí que son ionizantes, porque los electrones, ya lo dijimos, interactúan de lejos con otros electrones produciendo ionización. En cambio, las indirectamente ionizantes, que pueden ser rayos X, gamma o neutrones, pues inician con una sola ionización, una expulsión de partículas cargadas, las que a su vez sí van a ionizar. Muy bien. Para comprender bien el tema hay que definir el campo de radiación. ¿Qué significa? En un punto, ¿qué tipo de partículas hay? ¿Cuántas partículas? ¿Con qué energía? ¿Y en qué dirección se están moviendo? Por esto es que definimos el número de partículas n, la energía que llevan, que transportan estas partículas, R, la energía radiante, y la energía radiante entonces, si se trata de partículas monoenergéticas, va a ser la energía de esas partículas por el número de partículas. Muy simple. Miren, acá tenemos un punto P. Por un punto, vamos a ponerle R. Por este punto van a pasar partículas. Cada partícula la caracterizamos por un número, Y. Y va a tener una energía, y esto una dirección, y todo eso va a ocurrir en el tiempo t. Podemos, por supuesto, tener aquí otra partícula, J más 1, con otra energía, por supuesto. En este caso sería J, y acá sería J más 1, y con una dirección también diferente. De modo que en este punto vamos a tener un número de partículas, n sub j. Va a haber partículas con energía E y con dirección omega en un tiempo t.
Es decir, de esa manera es como se define un campo de radiación. Muy bien, ahora, todo esto hay que darlo en forma numérica, hay que cuantificarlo. Para eso vamos a hacer algunas hipótesis. Para definir en primer lugar la afluencia de partículas. Tenemos, en este caso, partículas que hemos escogido todas paralelas y que atraviesan perpendicularmente una superficie de área diferencial de E. La cantidad de partículas que atraviesan perpendicularmente a esta superficie, dividido entre el área de la superficie, se le denomina fluencia de partículas. Bueno, en realidad no todas las partículas son paralelas. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues hacemos rotar esta pequeña superficie para formar una esfera, y en ese caso la fluencia de partículas va a ser igual al número de partículas que ingresan al volumen, a la esfera, dividido por el área de esta superficie que va a girar para encontrarse con las partículas perpendiculares. Vamos a pasar ahora a la definición de espectro. Hay dos tipos de espectro para nuestro interés. El primero es el diferencial en energía de la fluencia de partículas, que se le llama espectro de fluencia de partículas, que es phi sub b de E, definido como la derivada de la fluencia de partículas respecto a E, en un punto E. La dependencia aquí es E. ¿Cuál es el significado de este espectro de fluencia de partículas? Vamos a hacer este gráfico sencillo. Aquí tenemos la energía E y aquí tenemos la fluencia de partículas. Muchas veces tenemos casos particulares en que esta curva tiene esta forma. Y si nosotros hacemos acá un pequeño intervalo, esta es la energía diferencial de E, de esta manera, y calculamos el área de esta superficie que está debajo de la curva del espectro de fluencia de partículas, esta área que es entonces phi sub e diferencial de E, será el número de partículas que han ingresado en este intervalo. El número de partículas que han ingresado en este intervalo. Y si nosotros integramos en su totalidad desde 0 hasta el infinito, digamos, vamos a tener el número de partículas total que han conformado este espectro. Esa es entonces el llamado espectro de fluencia de partículas. Similarmente se define el diferencial en energía de la fluencia de energía o espectro de fluencia de energía. ¿Cuál es la diferencia? La fluencia de energía, ya lo dijimos, se trata de la cantidad de energía que pasa por un punto debido a la cantidad de partículas que están atravesando. Entonces, si tenemos nosotros acá, nuevamente, energía E, y acá tenemos la fluencia de energía y el espectro, tenemos acá el espectro de fluencia de energía, nuevamente, si tenemos una curva de esta manera y hacemos
un intervalo diferencial de E, esta superficie, esta área, que será el espectro de fluencia de energía multiplicado por dE, será la cantidad de energía que llevan en total las partículas que han tenido estos valores de energía. O sea, se escogen las partículas cuya energía están en este intervalo y se calcula la energía total de las partículas, la suma de todas estas energías. Eso se llama entonces, esto se llama entonces el espectro de fluencia de energía. Tanto la fluencia de partículas como la fluencia de energía va a depender del tiempo. Mientras más tiempo pasa, habrá mayor fluencia, obviamente porque es la acumulación. Sin embargo, es importante que cuando una persona pasa por un campo de radiación, sepa la cantidad de partículas o la cantidad de energía que está atravesando por segundo, porque si hay mucho por segundo, unos pequeños, un intervalo breve de tiempo nos puede significar un alto daño. Por esa razón es que se define la tasa de fluencia de partículas, que no es más ni menos que la derivada de la fluencia de partículas respecto al tiempo. Es el número de partículas que pasan por unidad de área y por unidad de tiempo, de manera perpendicular, ya lo dijimos, a una superficie. Ahora, también la tasa de fluencia de energía será la cantidad de energía que atraviesa un área diferencial de A por unidad de tiempo. No partículas, no, cantidad de energía. Vamos ahora a definir el concepto de energía depositada en una sola interacción. Bueno, la energía depositada en una sola interacción está definida como la energía de las partículas ionizantes incidentes al lugar de interacción, un pequeño volumen, digamos, menos la energía, la suma de las energías de las partículas ionizantes producidas en esta interacción y que dejan el lugar de la interacción, más el cambio de energía de reposo. Porque puede crearse partículas o destruirse, aniquilarse partículas. Bien. Y la energía impartida será, en un pequeño volumen, será igual a la suma de todas las energías depositadas en ese pequeño volumen. En un tiempo determinado, por supuesto. Acá viene ya poco a poco los términos más cercanos a la dosis, que es lo que nos interesa. Cuando ingresan partículas no ionizantes, indirectamente ionizantes, como fotones, por ejemplo, ingresan fotones con energía HNU, estas ingresan a un volumen y ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a expulsar electrones o partículas cargadas con determinada energía cinética. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Acá tenemos el núcleo, un electrón, viene un fotón, un gamma, digamos, y ¿qué va a pasar? Que este electrón es expulsado, se va, dejando acá un agujero, un hueco, pero eso lo va a hacer con una energía cinética. Aquí lo que ha habido es una transferencia de energía del fotón que tenía una energía HNU
al electrón que se fue con una energía cinética a sub k. Ese es el concepto de transferencia de energía. No nos importa qué va a pasar con este electrón después. Simplemente es la energía cinética, por así decirlo, de electrones que genera un fotón, una partícula que en este caso es indirectamente ionizante. Por supuesto, hay muchos fotones. Acá es el caso de uno particular. La energía transferida promedio, o sea que se toma en cuenta todos los electrones y todas las interacciones, la energía transferida promedio dividida entre la energía del fotón incidente multiplicada por el coeficiente de atenuación nos va a dar lugar al coeficiente de transferencia de energía. Acuérdese que el coeficiente de atenuación tiene que ver precisamente con la cantidad de partículas que han interactuado y que se han desviado, y ese desvío se deduce que es por haber transferido energía, y por esa razón, multiplicando el coeficiente de atenuación por la energía transferida promedio, dividida entre la energía del fotón incidente, nos da el coeficiente de transferencia de energía. Pero el daño se produce cuando hay ionización, ya lo dijimos, lo repetimos, y por lo tanto hay que hacer la diferencia entre transferencia y absorción. ¿Qué significa transferencia? La energía cinética que sale. ¿Qué pasa con los electrones que salen? Estos pueden a su vez ionizar, pero también pueden ser frenados e irradiar. Por esa razón es necesario saber que las partículas no cargadas transfieren energía a partículas cargadas secundarias, las que van mayormente a ionizar átomos. Y esta ionización de estas partículas cargadas secundarias va a significar absorción de energía. El fotón llegó, sacó un electrón que va a conformar la transferencia de energía, pero esta transferencia de energía, este electrón con esta energía va a ionizar átomos, esos se van a convertir en energía absorbida. Por cada ionización va a haber una absorción de energía. Claro, el tema es que el kerma, que tiene que ver con la transferencia de energía, estos electroncitos de acá, con su energía cinética, ¿cuál va a ser su destino? Lo dijimos, hay electrones estos electrones van a ionizar otros electrones o van a ser frenados y van a irradiar. Por esa razón, el kerma, que es la cantidad de energía transferida promedio por unidad de masa, se descompone en dos: el kerma de colisión y el kerma de radiación. ¿Qué es el kerma de colisión? Es la fracción de las energías cinéticas por unidad de masa que van a ionizar otros átomos, o sea, va a haber absorción de energía, y la otra se va a perder como radiación, que no va a ser ionizante. Si hablamos en términos de daño, es el kerma de colisión que va a ionizar y por lo tanto va a generar daño, y la otra va a simplemente salir como radiación. La unidad del kerma es el Gray, o Joule por kilogramo. Bueno, en suma, el kerma total será la suma de la kerma por colisión y el kerma por radiación. ¿Qué fracción corresponde al kerma de radiación? Esa fracción se le denomina fracción de radiación, G promedio. Y por lo tanto, por
Por ello es que el kerma en colisión será igual al kerma total multiplicado por 1 menos la fracción de radiación, G promedio. El kerma tiene que ver, ya lo dijimos, por partículas indirectamente ionizantes a partículas cargadas directamente ionizantes, la transferencia de energía. Pero hay un término que es el SEMA, que en este caso es algo similar, pero se trata de la cantidad de energía convertida en un pequeño volumen por partículas cargadas directamente ionizantes. O sea, el concepto es similar, pero las partículas que ingresan acá son partículas cargadas directamente ionizantes. Para el kerma eran cargadas, eran indirectamente ionizantes. Entonces el SEMA será igual a la cantidad de energía convertida en un volumen por partículas ionizantes dividido por la cantidad de masa que hay en ese pequeño volumen. Las unidades son las mismas, el Gray, porque siempre hay energía, o Joule por kilogramo. Y entonces acá viene finalmente la dosis. La dosis tiene que ver con la energía absorbida por unidad de masa. Y hemos definido en algún momento la energía impartida, que era igual a la energía incidente, menos la energía que salía del volumen. Entonces la que queda, la diferencia, es la que finalmente nos define la dosis, que nos significa el daño en un tejido sano o la destrucción de un tejido canceroso. La unidad de la dosis es el Gray. Bueno, de esa manera pues estamos llegando a la definición de dosis, que es muy importante en física de radiaciones y dosimetría, que se aplica tanto en medicina nuclear, en radiodiagnóstico, en radioterapia, pero también, por supuesto, en las aplicaciones tecnológicas de la radiación. Gracias, amigos. Será hasta una próxima clase.